Hace 8 días estamos hablando en este mes de febrero de conociendo a Dios, el Padre, y regresando a Él. Y hace 8 días comencé a hablar acerca de conocer a Dios a través de los nombres. Hemos venido compartiendo esto porque Dios se revela a través de sus nombres. Los nombres de Dios describen un aspecto diferente de su carácter, su naturaleza, y también revelan las diferentes acciones con las cuales Dios se quiere dar a conocer a los hombres. En la anterior enseñanza pudimos conocer más de la esencia de lo que Dios es a través de sus nombres. Vimos el nombre de Dios en hebreo, el Shaddai. El Shaddai significa el suficiente, el todopoderoso, el omnipotente, y pudimos conocerlo a través de la historia del trato de Dios con su pueblo, a través de esos hechos poderosos como el paso por el Mar Rojo, el derribar las murallas de Jericó y muchos más hechos poderosos por los cuales el Señor mismo dice: no hay nada que sea imposible para mí, dice el Señor. Hemos conocido a Dios todopoderoso, el omnipotente. Pero hace 8 días también vimos a Jehová Chalón y descubrimos que en la esencia del hombre caído impera el temor y el miedo. Estos actúan en el hombre impidiéndole vivir la vida abundante y los propósitos que Dios ha preparado para él. Pero Dios se revela como el Dios de paz, y a través de revelarnos nuestra verdadera identidad, como sucedió con Gedeón, a quien llamó en medio de un tiempo difícil de temor, de miedo, donde él estaba escondiendo el fruto del campo y aún escondiéndose él, Dios lo llama varón esforzado y valiente. Entonces, a través de eso descubrimos cuando Dios nos revela la identidad y lo que somos en Él, entonces descubrimos lo que somos y lo que Dios quiere restaurar en cada uno de nosotros. Y cuando descubrimos lo que somos y los propósitos que Dios tiene hacia nosotros, hacia el futuro, esto produce una paz, hace que la paz de Dios penetre en nuestro ser y que no estemos desconectados de Dios, sino conectados con Dios, porque el ser humano al alejarse de Dios, al desconectarse de Dios, entonces pierde la visión del futuro, pierde el entendimiento de los propósitos de Dios, y entonces pierde la paz. Pero cuando esto llega al ser, a cada hombre, la paz de Dios comienza a llenar nuestros corazones, comenzamos a disfrutar de su paz, también de su reposo, y a ser guiados por su voz y no por el temor ni por el miedo. Hoy quiero compartir 2 nombres, empezando por el nombre Jehová en sí, y luego hablaré de Jehová Sabaoth. Entonces vamos a comenzar a mirar de dónde viene ese nombre, el nombre Jehová. En el hebreo antiguo no existían vocales, así que el nombre eran 4 consonantes, Y, H, W, H. Esas 4 consonantes eran llamadas el tetragramatón. Estas 4 consonantes encierran el misterio de la creación, y Dios se revela como el Dios que con su poder ha podido dar existencia a todos los seres vivientes, visibles e invisibles. Más tarde, en la historia del pueblo de Israel, se integraron a esas 4 consonantes las vocales, y entonces ya pasó a llamarse Yahvé, como el que ha existido siempre. Yahvé significa eso, el que ha existido siempre, y que traducido al español es Jehová. Moisés le preguntó a Dios al recibir la encomienda de libertar al pueblo de Israel, ¿con qué nombre lo iba a dar a conocer? Recordemos que Moisés para el pueblo era conocido más como el hijo de la hija de Faraón. Así que llegar ante un pueblo que no tenía confianza en él y llegar hablándoles del Dios de sus padres, él necesitaba mucha más información. Y por eso a Moisés le dijo: bueno,
con qué nombre yo lo voy a dar a conocer a usted. Miremos Éxodo capítulo 3, verso 13 al 15. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así diréis a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Yo soy el que soy. ¿Qué significa? El que existe por sí mismo, el que no depende de nadie, ni hay un ser que pueda ser superior a él. El gran yo soy, el que causa el ser, el dador de la vida. Jesús mismo en su ministerio usó este nombre al declarar por 7 veces en los evangelios: yo soy. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Él dijo: yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida. 7 veces dijo: yo soy. Y con eso estaba diciendo que Él, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, fueron los creadores, los que generaron la vida y la existencia. Egipto tenía un Dios llamado Ra, como el creador y el origen de la vida, el cual suplantaba a Jehová. Dios se da a conocer entonces con su nombre Jehová al pueblo de Israel, como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el que realmente era el creador y el dador de la vida. El conocimiento del nombre de Jehová cumple, esa revelación del nombre de Jehová cumple algunos propósitos que quiero mencionar. El primer propósito que Dios tenía al revelarse al pueblo de Israel con su nombre Jehová, el gran yo soy, era erradicar la idolatría. El pueblo de Israel, al estar 430 años en Egipto, se había acostumbrado a los dioses de Egipto y había perdido su conocimiento y su relación con Dios. Por tanto, también había perdido su identidad. Además, lo que conocían de Dios, todo lo que conocía el pueblo de Israel de Dios, lo sabían a través de la tradición oral, es decir, de boca a boca, de padres a hijos. Pues hasta entonces no existía la escritura para el pueblo de Israel. Recuerden que la escritura comenzó en el pueblo de Israel cuando Dios le reveló a Moisés los primeros 5 libros. En el Sinaí le reveló la creación, le reveló todo eso. Antes no existía escritura, todo era una tradición oral, de padres a hijos, de boca a boca, de boca en boca. Egipto tenía muchos dioses, por cada cosa tenía un dios y cada dios tenía una imagen que el pueblo veneraba. Así que el pueblo de Dios, al vivir 430 años en Egipto, se había contaminado con la idolatría. Y una de las razones de las plagas de Egipto era derribar por cada plaga un dios y el poder que el pueblo le había conferido, porque Egipto confiaba ciegamente en ellos. Dios se propuso demostrar su poder y su soberanía sobre todo lo creado. La idolatría entonces había permeado el corazón del pueblo del Señor, y fue por esa causa que cuando Moisés subió al Sinaí y tardó 40 días en regresar, porque Dios le estaba dando las tablas de la ley y le estaba dando toda esa información en esos 40 días, ellos habían decidido allí hacer un ídolo. Quiero que leamos Éxodo 32, verso 1 al 4. Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses
que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aquí vemos entonces cuánto se había contaminado Israel, a quien Dios se le reveló como el único Dios. Se había contaminado con los dioses. Cuando Moisés no aparecía, decidieron armar un becerro. Y qué afrenta tan tremenda a Dios mismo al decir: estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. En un momento, en 40 días, se echaron por tierra los milagros poderosos que Dios hizo con las plagas, que esas plagas no les tocaron a ellos, que Dios los guardó, olvidaron el paso por el Mar Rojo, olvidaron todo. Es tremendo, eso es lo que pasa con el ser humano. Entonces Dios decide dar a Israel sus mandamientos. Y el primero de ellos tiene un fin: erradicar la idolatría, mostrando quién era el verdadero Dios. En Éxodo 20, verso 3 al 4, dice así la palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. La idolatría es una afrenta en contra de la deidad de Dios. Jesús lo ratificó al declarar, cuando le preguntaron cuáles son los más grandes mandamientos. Él dijo: el primer y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El mundo hoy ha vuelto a la idolatría antigua, y estos dioses antiguos están siendo de nuevo levantados en el mundo. Y muchos están rendiéndoles adoración y sacrificios. Esto lo están haciendo muchos en lo secreto. Al igual que en el tiempo antiguo, el mundo corre tras esos dioses, sus símbolos y sus cultos disfrazados de arte, porque están de manera muy simulada siendo levantados a través del cine, de conciertos, de teatros, monumentos, grafitis, y la gente no es consciente, piensa que lo que están haciendo es arte solamente. No, aquí hay una invocación, un levantamiento de dioses, un culto a dioses ajenos. El mismo pueblo de Dios, que conocemos a Dios, ha levantado en su corazón muchos ídolos, quizás que no están representados por estatuas ni por imágenes, pero han levantado el pueblo de Dios muchos ídolos en el corazón, y esos ídolos son los que le roban el tiempo. Esos ídolos son los que ocupan su mente y su corazón, por lo cual han dejado la adoración, han dejado el servicio, han dejado la consagración. A eso se refiere el mensaje que el Espíritu da a una de las iglesias en Apocalipsis, exhortándole porque habían perdido su primer amor. Y es por esa causa que Dios les llama al arrepentimiento. Allí en Apocalipsis 2, verso 4 al 5, hay un mensaje a una de las iglesias y Dios le dice: yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero allí Dios examina a la iglesia y le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El nombre de Jehová nos lleva a erradicar la idolatría en cualquiera de las formas que ésta se presente. Todo ídolo
hace una labor de tomar el lugar que le corresponde a Dios, robando tiempo, robando devoción, robando adoración, robando servicio, robando consagración. Así que el llamamiento de Dios en este último tiempo, también al revelarnos su nombre, Jehová, el dador de la vida, el creador de todas las cosas, está diciendo, es necesario que se arrepienta, que el hombre, que la iglesia del Señor y todos aquellos que se han alejado de Dios, que se llaman del nombre de Dios, que invocan el nombre de Dios, pero han dejado el primer amor. Entonces dice, arrepiéntanse, y entonces, porque dice que cuando dejamos el primer amor, dice, hemos caído. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Cómo estabas cuando comenzaste? ¿Y qué está pasando hoy? Arrepiéntete y haz las obras primeras. La segunda cosa por lo cual Dios revela el nombre de Jehová era para levantar la identidad del pueblo de Dios. Cuando Dios reveló su nombre al pueblo de Israel en Egipto, también estaba mostrando que como creador ellos le pertenecían, porque no solo los creó, sino que los llamó. Cuando hay mezclas, como sucedía con el pueblo de Israel, y falta de entendimiento de lo que significa ser el pueblo de Dios, se adoptan creencias, culturas y prácticas paganas que hacen que la identidad como pueblo de Dios se diluya, se pierda. Dios habló al pueblo de Israel diciéndole, miren, ustedes me son un pueblo especial, diferente, con una identidad y una fe que no la pueden mezclar. Allí en Éxodo 19, versos 5 al 6, les dijo lo siguiente: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios se propuso levantar a un pueblo para que a través de él el mundo le conociera y tuviera referencia de qué significaba conocer a Dios, y Dios necesitaba que un pueblo que mostrara esa fe en el verdadero Dios, que tuviera una fe y una adoración al gran yo soy, y marcar así la diferencia. Él hoy, a través de Jesús, nos ha llamado a nosotros para ser un linaje escogido, un pueblo especial, una nación santa. Dios nos está llamando a todos los que le hemos conocido, le hemos recibido, nos está llamando a que marquemos la diferencia, y que como sal que somos de la tierra, porque el Señor nos llamó a ser sal, no perdamos el sabor, no nos diluyamos y perdamos la esencia de lo que somos. Porque Jesús hizo una pregunta: si la sal se diluye, ¿con qué el mundo puede ser salado? ¿A qué se refería Jesús? Si nosotros dejamos perder la identidad como pueblo de Dios, como pueblo que marca una diferencia porque conoce sus leyes, conoce a Dios, si perdemos esa esencia, entonces el mundo no puede ser salado. ¿Qué significa eso? La sal es representa un elemento que impide que se corrompa. Cuando algo se sala, se impide que se corrompa eso que se está salando. Y el mundo necesita ser salado. Y la prueba de cómo estamos, de lo que pasa en el mundo, la prueba de cómo ha crecido la maldad en el mundo, es porque mucho pueblo de Dios se ha mezclado, ha perdido su esencia, ha perdido su identidad y no está ejerciendo la labor de ser sal del mundo. Mucho pueblo de Dios está corriendo tras las mismas costumbres que hacen aquellos que no temen a Dios. Por eso el Señor se quiere revelar a través de Jehová como el creador, a quien nosotros le pertenecemos, somos pertenencia de Él. Y Dios quiere que conservemos esa identidad. Allí en Mateo 5:13
en el Evangelio de Mateo 5:13, el Señor dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Bueno, eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel, en el tiempo de José, subieron todos sus hermanos a Egipto. José era el gobernador, tenía una influencia tremenda sobre Egipto. Eso pudiera haberse aprovechado, pero vemos que al pasar los años el pueblo perdió la esencia de lo que era, perdió el conocimiento del verdadero Dios y se mezcló y llegó a adoptar las costumbres de Egipto. Pero eso no es lo que Dios quiere. Cuando conocemos a Dios como Jehová, entonces le reconocemos como creador, el dador de la vida, el que causa el ser, el gran yo soy, al que le debemos adoración, un verdadero culto y supremacía sobre todo. Bueno, ahora quiero compartir acerca de Jehová de los ejércitos, Sabaoth. Este nombre se refiere a Jehová como el comandante en jefe de los ejércitos celestiales, el Dios todopoderoso que desciende a pelear por su pueblo. Es la sombra protectora, es la confianza de ser librados de nuestros enemigos, es el Dios que gana todas las batallas. Este nombre nos lleva a entender que hay una guerra entre los ejércitos celestiales, los ángeles que están con Dios, y Satanás y los ángeles caídos. Es una guerra sin cuartel, a la cual no podemos estar desapercibidos. David conoció a Jehová de los ejércitos, por eso no tuvo temor de enfrentar a Goliat, porque él lo había conocido cuando peleó con el oso y con el león defendiendo sus ovejas. Esa revelación le llevó a ser un hombre en su juventud muy valiente e intrépido. No tuvo miedo ante ese gigante llamado Goliat. Leamos 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Solo el que conoce a Dios como Jehová de los ejércitos, el Dios de las batallas glorioso, se convierte en un guerrero que no tiene temor porque sabe quién le respalda. Como Jehová de los ejércitos, Dios se revela a nosotros para mostrarnos que Él es el que salva a su pueblo, es el salvador de su pueblo. El Señor es el guardador de su pueblo y sus ángeles están prestos a escuchar la voz del Señor para guardar y salvar a sus escogidos. Su ejército celestial ejecuta las órdenes de su comandante. En Isaías 31:5, Dios da esta promesa: como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Entonces, Dios se revela como Jehová de los ejércitos, como el que guarda, como el que salva a su pueblo. Pero también este Jehová de los ejércitos se refiere al que ejecuta juicio en las naciones. Como Jehová de los ejércitos, Él ejecuta juicio en las naciones. Dios se levanta al escuchar el clamor de sus hijos. Él oye la oración de sus escogidos. En el tiempo de los reyes, el pueblo de Israel estuvo sitiado por el rey de Asiria y rodearon. Usted sabe que las ciudades siempre estaban amuralladas. Y lo que hizo este rey de Asiria fue colocar todo su ejército alrededor de las murallas y cortar todos los suministros de agua y alimento. O sea, el pueblo de Israel no tenía suministro de agua ni de alimento. Era una situación desesperante. Y además, o fuera de eso,
el rey Senaquerib, rey de Siria, enviaba continuamente amenazas con el fin de debilitarlos y hacer que se entregaran. Estas son unas de las maneras en que Satanás actúa. Satanás actúa muchas veces en contra nuestra. Quizás no pensemos en el hecho de que nosotros como la ciudad de Cali o una familia tengamos murallas, pero sí de alguna manera Dios es nuestro defensor, es nuestro alto refugio. Cuando Él habla de alto refugio, habla de que Él pone murallas a través de la cual nos guarda, pero sin embargo muchas veces Satanás viene para hacer un sitio y comenzar a atacarnos, cortando la bendición, los suministros y todo esto. El rey Ezequías clamó en su angustia a Jehová de los ejércitos, porque no había salvación, no había quien pudiera librarlo, y él clamó a Dios. Quisiera que leyéramos Isaías 37, verso 15 al 17. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Está declarando lo que Dios es, ¿no? Y luego le hace la petición: inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. La respuesta a este clamor no se demoró, y Dios de una manera sobrenatural le respondió al rey Ezequías. Leamos Isaías 37, verso 33, luego 35 al 37. Mira la palabra, dice así: por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Dios ejecuta los juicios de Dios. Cuando el pueblo de Dios clama porque Dios le libre de sus enemigos, Dios se levanta para ejecutar juicios. Pero también, como Jehová de los ejércitos, Dios se manifiesta a nosotros al triunfar sobre Satanás y sobre todas sus huestes, sobre todos sus ángeles caídos. La guerra más poderosa que fue librada fue la que Jesús libró contra el diablo. Una vez que murió en la cruz, descendió a los infiernos para quitarle a Satanás las llaves del Hades y de la muerte. Jesús lo venció y rescató la cautividad, resucitando de los muertos. Y en Apocalipsis 1, verso 17b y 18 dice: no temas, le dice a Juan en esa revelación, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas sea que aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto sería toda una lección. Solamente quiero decirte lo siguiente, que cuando Jesús bajó a los infiernos, Él necesitaba morir, porque Él necesitaba vencer al que tenía el poder sobre la muerte. Y Él dice: yo soy el primero, yo soy el último, el que vivo por los siglos de los siglos. Así se le apareció a Juan y le dio el Apocalipsis. Y Él declaró: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ya no las tiene Satanás, yo lo vencí, yo lo derroté. Ahora yo soy el que tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús recibió toda autoridad del Padre en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra. Dios le dio autoridad y nos delegó autoridad a nosotros, el pueblo de Dios, a través de su nombre, a través de la palabra, a través de su poder, a través de la unción del Espíritu Santo. Ahora nosotros somos parte de su ejército.
Él tiene un ejército celestial, pero tiene un ejército que somos nosotros, el pueblo de Dios, aquí en la tierra, con la autoridad que hemos recibido por la victoria de Jesús y por ser parte de su cuerpo, con el respaldo del cielo. Nuestro comandante en jefe es Jehová de los ejércitos. Y es tiempo de levantarnos a la guerra, es tiempo de levantarnos a defender con nuestras convicciones y nuestra familia. Amén. Es tiempo de vestirnos de las armas de la luz y de ponernos toda la armadura de Dios. Por eso el Señor nos dio instrucciones precisas en Efesios 6:12 cuando dijo: nuestra lucha no es contra carne o sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen la armadura y estén firmes. Y esto es lo que el Señor nos llama en este tiempo. El Señor quiere que erradiquemos el miedo. El Señor quiere que nos levantemos para saber que Dios es Jehová, el creador, el dueño absoluto de todo, a quien debemos adoración y a quien debemos sujeción. Pero también que Él es Jehová de los ejércitos, el Dios de las batallas glorioso, que Él ha venido y venció y le quitó las llaves a Satanás y nos ha dado autoridad a través de su nombre, nos ha dado autoridad a través de su palabra, nos ha dado autoridad a través del poder y la unción del Espíritu Santo. Y es tiempo que libremos las batallas, que no bajemos los brazos, sino que nos levantemos a pelear, porque el apóstol Pablo dijo que nosotros somos soldados de Jesucristo, somos parte del ejército de Dios. Y estamos en esta tierra y tenemos que tener esa distinción. Somos ciudadanos de los cielos, pero también somos su ejército. El ejército que Él respalda, el ejército que Dios nos ha dejado a través de las situaciones que vivimos, que pasamos. Nos ha llevado a pelear, pero para vencer, porque Él nos ha llamado a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Gloria a Dios. Escucha esta plena. Dios está presente directamente para mi gente. Jehová Shammah, Dios está presente, su espíritu es la fuente que limpia tu mente. Jehová Shammah, Dios está presente, su hijo es el puente entre Dios y la gente. Jehová Shammah, Dios está presente, su espíritu es la fuente. Vamos con las palmas todos, vamos. Jehová Shammah, Dios está presente, su hijo es el puente entre Dios y la gente. Jehová Nissi es mi bandera, me da la victoria aquí en donde quiera. Jehová Rafa es mi sanador, quien sana mis dolencias, como Él no hay un doctor. Jehová Tsidkenu es nuestra justicia, soldado de Cristo, pertenezco a su milicia. Jehová Jireh es mi proveedor, Él es quien me bendice por medio de mi sudor. Jehová Kadesh es quien nos santifica, Él es quien nos restaura, también nos edifica. Jehová Shalom, príncipe de paz, va delante de nosotros sin dejarnos